Bien, vamos a comenzar ya con el coloquio, con la primera conferencia del mismo. Y claro, como director del coloquio me toca a mí comenzar con la presentación de cada uno de vosotros, de todos los ponentes, siendo, por supuesto, un auténtico honor empezar con el profesor Gabriel Tortella. Realmente, hacer cualquier presentación intentando sintetizar en un minuto la trayectoria científica de uno de los más importantes historiadores económicos de este país es una tarea demasiado difícil e inútil por harto conocida, dado que el profesor Tortella es maestro de maestros y además ha sido un referente inexcusable para todos los que estamos hoy aquí, sin duda. Solo apuntar a algunas cuestiones, obviamente todos conocemos perfectamente su trayectoria académica, pero bueno, resaltar, por si alguno no tiene claro todo lo que ha hecho el profesor Tortella, cómo sus estudios iniciales a nivel de investigación se centraron en las relaciones entre el sistema financiero y el atraso económico, y fruto de esa preocupación pues, fue la publicación de ese libro que todos hemos leído, Los orígenes del capitalismo en España, banca, industria y ferrocarriles en el siglo IX. Por supuesto, el profesor Tortella ha sido profesor en muy diversas universidades fuera de España, también aquí en nuestro país, en la Universidad de Valencia. Además formó parte del Servicio de Historiadores del Banco de España, después se incorporó a Alcalá de Henares, donde en la actualidad es profesor emérito. Gabriel Tortella también fundó a finales de los años 80 una revista que todos conocemos muy bien, como es la revista de Historia Económica, pasando a convertirse en una revista fundamental con un gran índice de impacto. También fue fundador, si tengo por aquí bien anotado, de la CNAI, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que todos somos evaluados por ella, y gracias a instituciones como esa, la universidad ha dejado de ser un reducto de esos nepotismos y esa líneas familiares continuadas para que realmente quienes estén en la universidad sean los profesores con el currículum adecuado. Su trayectoria pionera en varias áreas de investigación y su actividad universitaria de amplia vocación internacional, como he dicho antes, fueron fundamentales para que recibiera el premio Rey Juan Carlos de Economía en 1994, y sus investigaciones más recientes están centradas en la relación entre el entorno económico y la formación del espíritu empresarial, así como sobre la educación y sus vínculos con el crecimiento de la economía, y con numerosas publicaciones que todos conocemos perfectamente y no voy a relatarlas, por supuesto. Su conferencia se titula, como vemos ahí, El contexto económico e industrial español en el primer tercio del siglo XX, y creo que además será un buen prólogo o una buena contextualización de todo lo que vamos a ir estudiando después. Así que, Gabriel, muchas gracias de corazón por haber aceptado estar en el coloquio. Muchas gracias a Raúl por el trabajo que ha hecho de organización de este coloquio, que yo espero que sea un éxito, y por haberse acordado de mí y haberme dado la ocasión de dirigirme a vosotros. También hay que agradecer, por supuesto, pues a la Fundación Atarazanas, que ha financiado el proyecto, según tengo entendido, y a la Universidad de Extremadura, que nos acoge en su seno, y a la Facultad de Económicas, que lo mismo. Y en fin, también agradezco la labor de Laura Blázquez, que nos ha organizado en el sentido logístico de la palabra, sin el menor problema, sino todo lo contrario. Y bueno, pues felicitándome de que empecemos 20 minutos antes, lo cual seguro que es un ejemplo para los ferrocarriles locales, que no sé si serán capaces de cumplir. Bueno, yo voy a presentar, no voy a ser esclavo de muchas filminas de estas, pero algunas sí, para ilustrar lo que voy a decir. Dejo esto puesto. Estaba pensando que para que si alguien viene tarde, en vez de decir qué pesado es este tío, diga qué pesado es Tortella, y sepa quién está hablando. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo voy a comenzar con una cita de uno de mis autores más admirados últimamente, que es Alexis de Tocqueville, que en ese libro maravilloso que es
el antiguo régimen y la revolución, pues dice unas cosas que han servido, que a mí me han hecho pensar mucho y sobre los cuales organizo esta charleta que le voy a dar. Les cito, es una cita relativamente larga, pero a mí me parece que es enjundiosa. Dice Tocqueville, más bien hacia el final del libro, dice: en ninguna de las épocas que siguieron a la Revolución Francesa creció más rápidamente la prosperidad pública que en los 20 años que la precedieron. A medida que aumenta en Francia la prosperidad que acabo de describir, porque es decir, entre este primer párrafo y este, describe un poco cómo creció la economía francesa en el siglo XVIII. Dice, a medida que aumenta en Francia la prosperidad que acabo de describir, los sentimientos parecen más disconformes e inquietos. El descontento público se agría, aumenta el odio contra las instituciones tradicionales. La nación se encamina abiertamente hacia una revolución. Y otro párrafo en la misma capítulo dice, ocurre a menudo que un pueblo que venía soportando sin queja, como si no las sufriera, las leyes más inicuas, las rechaza con violencia cuando empiezan a aligerarse. El momento más peligroso para un mal gobierno es generalmente cuando comienza a enmendarse, a se reformer. Bueno, y entonces esta es un poco la idea en torno a la cual yo he montado este discursito, porque creo que el caso español pues sigue bastante bien las consideraciones de Tocqueville para el caso francés. Este primer tercio del siglo XX yo lo voy a marcar por dos conflictos, es decir, la guerra de Cuba, final de la guerra de Cuba en 1898 y el estallido de la guerra civil en 1936. Son 38 años que yo creo que no me voy a atener al 1933, sino que creo que pues vamos a alargar un poco por un lado y por otro, y tenemos esos 38 años que creo que tienen una cierta unidad desde el punto de vista histórico y económico, etc. Y entonces, el problema que yo me planteo es por qué después de un periodo que, como voy a tratar de demostrar, o demostrar más bien, es un periodo de crecimiento y de mejora social y de bienestar, el país sale de una guerra como la de Cuba y concluye el periodo con una guerra muchísimo peor todavía que la de Cuba, es decir, con la guerra civil. ¿Por qué? ¿Qué relación existe entre una cosa y otra? O por lo menos, ¿por qué la paradoja de que el crecimiento económico venga seguido por una guerra civil? Y yo creo, esto me ha hecho pensar siempre en esta afirmación de Tocqueville. Es que precisamente son los periodos de crecimiento, los periodos iniciales del crecimiento, los que conducen a los graves conflictos. Y recuerdo que precisamente hace muy poco leí el libro de Stanley Payne que se titula La Revolución Española, que lo acaba de publicar hace meses, y Payne cita a Tocqueville al inicio y dice, y lo relaciona, es decir, Payne está diciendo más o menos lo que yo estoy diciendo. Hay un periodo de crecimiento y después esto desemboca en la Guerra Civil Española. Claro, para Payne la guerra civil es una guerra revolucionaria, es decir, entonces y yo creo que tiene razón. Es decir, la guerra civil es la revolución española que se convierte en guerra civil. Muchas revoluciones se han convertido en guerras civiles, como la Revolución Rusa. En parte la Revolución Inglesa vino precedida por una guerra civil. Se puede decir que la llamada Revolución Americana, nosotros le llamamos la Guerra de Independencia de los Estados Unidos,
pues también fue una guerra civil a la vez. Es decir, no tiene nada de raro que las revoluciones y las guerras civiles vayan de la mano, por así decirlo. Entonces, Paine dice, comentando esto, dice que la tesis de Tocqueville es una versión conductista. No sé por qué le llama conductista. Y yo le he leído en este libro en español porque Paine tiene un libro en inglés que se llama The Spanish Revolution, pero en ese es muy distinto. Es un libro escrito hace 40 o 50 años, es un libro de 1970, si no recuerdo mal, la versión inglesa, y es muy diferente, y no habla de Tocqueville y no habla de todo eso. Por lo tanto, lo de conductista, no sé cómo lo habrá escrito, si lo escribió en inglés, no sé si lo llamó conductivist o behaviorist, o no lo sé, pero el caso es que en castellano dice conductista. Dice que entonces dice, la tesis de Tocqueville, conductista, basada en motivos psicológicos y, entre comillas, en contraposición de la marxista, basada en el materialismo y las condiciones socioeconómicas. Bueno, yo le quiero mucho a Stanley por muchas razones. Le considero un gran historiador, le considero una gran persona y además fue el director de mi comité doctoral cuando yo me doctoré en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Pues en aquel tiempo los directores de tesis presidían el comité doctoral, al menos en las universidades norteamericanas, pero mi director de tesis, que era Rondo Cameron, no estaba, se había ido a Chile y entonces pues en la Universidad de Wisconsin, cuando yo presenté la tesis, pues le puse, a pesar de que yo la presenté en el departamento de Economía, pero yo había hecho unos estudios doctorales, mezcla de Historia y Economía, y entonces pues decidieron que Paine, que acababa de llegar de la Universidad de California, pues que presidiera mi comité. Y entonces yo, que ya había leído cosas de Paine y tal, pues estuve muy encantado de conocerle y nos hicimos amigos y tal. Pero no estoy de acuerdo completamente en que la tesis de Tocqueville sea basada en motivos psicológicos. Es decir, que no es que Tocqueville esté diciendo que psicológicamente los actores o los agentes estallen en guerra civil por razones psicológicas. Lo que está diciendo es simplemente que en lugar de ser las revoluciones ser consecuencias de la miseria, como mucha gente piensa, son consecuencia de los graves los desequilibrios que provoca las primeras etapas del desarrollo económico. Y entonces eso tampoco, yo que no soy marxista, pero creo que Marx fue uno de los grandes, en esto tengo muchos amigos que disienten, pero yo soy muy admirador de Marx y creo que tiene mucho que enseñarnos a los historiadores económicos, a pesar de que también se cometiera Marx pues graves errores y se equivocara en muchas cosas y tal y cual. Pero en fin, en este sentido, en lo del materialismo histórico, yo sigo estando bastante con Marx y creo que de todas maneras la tesis de Tocqueville no contradice la de Marx. Lo único que dice es que no es la miseria, sino precisamente que cuando se deja la miseria es cuando se produce ese fenómeno que dice Tocqueville, es cuando la indignación contra las condiciones de la miseria se produce cuando se está abandonando la miseria. Y además cuando la población adquiere una confianza que antes no tenía. Es decir, las masas miserables son demasiado ignorantes y demasiado desorganizadas para ser capaces de organizar una rebelión. Y en cambio, cuando ya empiezan a mejorar su situación y a sentirse más capaces, entonces es cuando se rebelan. Y a mí me parece que esto es verosímil y me parece que el caso español es un ejemplo de esto, y esto es lo que mantengo aquí. Y yo digo que las grandes revoluciones de la era moderna han tenido lugar siempre en circunstancias muy parecidas, que es el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, el caso de Francia, de Alemania, de Rusia y de España, al menos. Y luego al final pues haré una consideración acerca de estos países. Ya ahora lo que voy a tratar de demostrar es que
efectivamente estamos hablando de un periodo de crecimiento muy notable, mucho mayor, por ejemplo, del que se ha creído hasta recientemente. Me estuve releyendo, por ejemplo, la introducción de otro amigo mío, fallecido, Manolo Tuñón de Lara, el volumen de la historia de Menéndez Pidal relativa a este periodo. Entonces, pues la verdad es que se lee esa introducción de Tuñón de Lara y da la impresión de que España estaba muy mal, y dice, si no recuerdo mal, creo que copié por aquí la frase, el desfase apenas menguó. Bueno, voy a tratar de mostrar que el desfase menguó muchísimo. Es decir, que que España creció muy considerablemente durante este periodo y que el desfase o el decalage con respecto a la economía europea y a la economía mundial disminuyó muy considerablemente y se puede además mostrar cuantitativamente. Entonces, vamos a ver si yo esto lo hago bien. ¿Para dónde tengo que apuntar? Sí. Eso empiezo con las tasas, que a mí me parece que las tasas de crecimiento en este periodo pues prueban elocuentemente, o por lo menos mantienen elocuentemente lo que yo estoy intentando mostrar. En este periodo, entre 1900 y 1930, la economía española creció, es decir, el PIB español por habitante creció a una tasa del 1,25% como media anual. Esto es una tasa muy alta para el periodo y vamos a entrar un poquito en detalle. No sé si, yo claro, aquí lo veo bien, no sé si veis bien las cifras, pero en fin, en la segunda mitad del siglo XIX la economía española creció, no cabe la menor duda, así como en la primera mitad del siglo XIX sí creció de una manera realmente muy pequeña, muy poco, y además no estamos seguros de ello por falta de datos. En la segunda mitad del siglo sí creció apreciablemente, pero en fin, yo he calculado, las cifras que he utilizado aquí son las cifras de el que llamado Project Madison, que son unas grandes... veo mucha gente afirmar con la cabeza, no tengo que meterme mucho en lo que son, ¿por qué? Yo tengo la impresión de que básicamente son las cifras de Leandro Prados y de Albert Carreras, y son más o menos las cifras que están en las estadísticas históricas de la segunda edición de 2005. Y lo que he hecho con las cifras también ha sido hacer promedios, es decir, para cada año hacer unas medias de 3 años, para, en lo posible, pues evitar las grandes fluctuaciones. Entonces, lo que nos resulta, pues eso, que el crecimiento a largo plazo en la segunda mitad del siglo, de entre 1860 y 1900, pues es menor del 1%, está en el 0,9%, más o menos. Con oscilaciones, hay una cifra, un decenio muy bueno, que es el de 1870 a 1880, precisamente el periodo del liberalismo arancelario, el periodo de entrada en vigor del arancel Figuerola, que los catalanes estaban muy en contra, pero que realmente fue un gran arancel, y que propició mucho el crecimiento. Claro que también hay que decir que eso se obedecía a la recuperación de la mala situación que se tuvo en el decenio de 1860-70 con la crisis bancaria y ferroviaria de ese periodo. Pero en fin, el caso es que hay fuertes oscilaciones, pero en total es una cifra del 0,90, que desde luego está claramente por debajo de la de 1930. Es decir, durante este periodo se acelera el crecimiento del PIB. Hay que reconocer también, como se ve justo al acabar en la base del gráfico o del cuadro, que en el año de 1930-35 hay una caída
según las mismas cifras, una caída del casi del 0,60%. Hay una llamada que obedece a que para esas cifras de los años 30 no he promediado, o sea, porque si promediaba, pues no podía usar la cifra del 35. Porque simplemente para promediar, tienes que utilizar 35, 34, 33 y atribuirlo, centrarlo en el año 33. Como estábamos escasos de años, he preferido utilizar las cifras sin promediar. Pero, en fin, entonces, evidentemente hay un retroceso, y yo creo que ese retroceso en la renta sí se puede considerar también un factor en el estallido de la guerra civil, es decir, hay un aumento del malestar, indudablemente. Bueno, lo que yo quería decir también es, y estas cifras no las puedo proyectar, pero que si hacemos una pequeña manipulación de las cifras, que es lo que llamamos Gloria y yo no sé, más gente también, normalizar estas cifras, que hace una operación muy sencilla, que consiste en simplemente dividir la cifra de renta española por la cifra de renta mundial. Porque claro, como ya dijo Kuznets hace mucho tiempo, cuando empezó a trabajar con grandes cuadros históricos, los periodos de crecimiento, hay periodos de crecimiento mundial. Entonces, claro, cuando los periodos de crecimiento mundial, toda la economía crece. Y él dijo, igual que cuando sube la marea, todos los barcos suben. Es una metáfora muy acertada. Entonces claro, si que lo que queremos es ver lo que hizo la economía española separada, es decir, independientemente de lo que hizo la economía mundial, el sistema sencillo es simplemente dividir las cifras españolas por las cifras mundiales. Y entonces, si hacemos esto, observamos que las cifras normalizadas del siglo XIX son negativas. Es decir, no hay crecimiento, hay decrecimiento. Eso no quiere decir que decreciera, quiere decir que creció más despacio que la renta mundial. Es decir, si fuera cero, si le diera una tasa cero, quiere decir que habría crecido exactamente a la velocidad de la renta mundial. Si tiene una tasa negativa, quiere decir que creció, sí, quizá sí creció, pero que no creció a la velocidad de la renta mundial. Y ese es el caso para el siglo XIX y es todo lo contrario para el siglo XX. La tasa normalizada lo tengo aquí, la tasa normalizada para el 60-98 es del menos 0,46. Y en cambio, para 1998-30 es del más 0,129. Es decir, una cifra positiva. Es decir, que la economía española creció más rápidamente que la economía mundial en este periodo. Y también, de paso, que la economía europea. Es decir, la performance española en ese periodo es notable. Si nos fijamos en la década de los felices años 20, que a pesar de la dictadura y todas esas historias para la economía española fue unos felices años 20, la tasa fue del 1,19, 1,19, normalizada, es decir, que es realmente que ganó a la economía mundial por goleada, vamos. Es decir, eso me parece, de estas cifras, que si yo pido perdón porque es un poco aburrido estar ahí comentando cifras, pero me parece que marcan claramente el hecho de que, otra cosa importante, el desastre del 98 fue un desastre político y militar, pero no fue un desastre económico. Es decir, al contrario, la pérdida de Cuba y Filipinas para la economía española fue muy positiva. Y podríamos decir a otro economista norteamericano, también fallecido, Mansur Olson, a quien yo admiro mucho, decía que era muy bueno perder guerras, económicamente era estupendo perder guerras. Y yo creo que este caso lo confirma. Aunque, claro, Mansur Olson lo que decía es bueno perder guerras porque generalmente se hace tabla rasa de la economía y se empieza casi de cero. Y entonces todas estas
trabas que existen de monopolios, de privilegios, de leyes protectoras y tal y cual, desaparecen, que también aparecen generalmente las viejas oligarquías y entonces empieza de cero y hay mucha más competencia, las economías se dinamizan, etc. El caso clásico de Olson, no sé si lo decía mucho él, pero por lo menos lo digo yo, es que después de la Segunda Guerra Mundial, las tres potencias derrotadas, Alemania, Italia y Japón, fueron las que más crecieron. Mucho más que las vencedoras Estados Unidos, Francia o Inglaterra, ¿no? De modo que las tesis de Olson se cumplen. Yo creo que efectivamente en España, claro, la derrota de Cuba no se luchó en España, se luchó en Cuba, pero de todas maneras sí que sirvió de un revulsivo y sirvió para justificar, en cierto modo, medidas muy drásticas que fueron muy beneficiosas. Y por lo tanto, el desastre lo que marca también es una nueva etapa de la economía española y total beneficiosa. Yo creo que el ejemplo clásico es el de Fernández Villaverde y el plan de estabilización de Fernández Villaverde, que no se hubiera podido implantar si no hubiera sido porque en España estaban dispuestos a aceptar sacrificios precisamente porque habíamos perdido la guerra y tal. El plan de Villaverde fue un plan casi revolucionario para lo que era la economía española, habituada al despilfarro y habituada al déficit y habituada a los arreglos de la deuda y todo esto. Él arregló la deuda muy onerosamente para los tenedores de deuda pública, pero realmente consiguió acabar con la inflación, consiguió prestigiar la peseta, en aquel momento fue muy, muy bueno, y la economía, como se puede ver por aquí, en los 2 años que siguieron a la derrota de Cuba, pues la economía creció casi al 3% anual, una media del 3% anual. Fue un rebote fenomenal. Ayudado porque además él tuvo suerte, digamos, Fernández Villaverde, en el sentido de que su reforma vino acompañada por la entrada masiva de capitales españoles, sobre todo, que venían de América. Y entonces, precisamente porque la peseta cayó mucho durante la guerra, se abarató mucho, entonces era muy barato comprar pesetas para los extranjeros. Luego, al perderse Cuba, pues muchos cubanos decidieron venir con sus fortunas a España. Muchos mexicanos o indianos mexicanos hicieron lo mismo y eso, pues, yo creo que compensó las tendencias contractivas que había producido la estabilización. Y entonces, en fin, no hubo la contracción de la economía que hubiera podido temerse si esta entrada de capitales no hubiera tenido lugar. Y además, pues también marca una divisoria en la estructura industrial, es decir, por las razones que sean, a partir de 1898, de repente la industria española se diversifica considerablemente y, sobre todo, se comienza a invertir en industria de base, en las industrias de capital. Es decir, la industria eléctrica, la siderurgia crece mucho, la química pesada crece mucho, es decir, industrias que prácticamente no existieron. En el siglo XIX, la industria del siglo XIX, la única industria de base que podemos llamar así, era la minera. Y es una industria muy especial. Y además que estaba enfocada a la exportación casi exclusivamente. Sin embargo, al menos, si no estimulada, al menos sí favorecida por esta entrada de capitales, que se cristalizan, como voy a comentar dentro de un momento, en los bancos. Se crearon una serie de nuevos bancos. El de Vizcaya es proverbial, pero hay otros como el hispanoamericano, el español de crédito, que ya existía, pero que se reforma completamente, es el viejo crédito inmobiliario, y estos bancos realmente son bancos de vocación industrial. De modo que se produce, como digo, una discontinuidad en este periodo con el plan de Villaverde y con el intervencionismo, claro, es decir, también hasta este momento la única política de fomento industrial y tal ha sido la política arancelaria.
en todo el siglo XIX, pues, sí, el arancel, pues, es decir, hay un arancel semiliberal, que es el arancel Figuerola, que todo el mundo considera, que generalmente, sobre todo en Cataluña, los paisanos de Figuerola consideran que es un traidor y que ha perjudicado tremendamente a la industria, y no es así. Pero de todas maneras el arancel Figuerola se mediatiza mucho. Yo creo que en gran parte la restauración de Cánovas vino determinada por el deseo de los catalanes de abrogar el arancel, cosa que consiguen a medias. Pero, en fin, no había otra política y, en cambio, a partir de 1898, primero se empiezan a hacer aranceles enfocados a la protección, al estímulo de la industria, con la Ley de Bases Arancelarias de Amos Salvador de 1906 y después con el famoso arancel Cambó, que es un arancel racional, muy proteccionista, pero que distingue mucho, favorece mucho más la importación de materias primas y para la industria, y en cambio restringe la importación de productos industriales terminados. De todas maneras, también el arancel Cambó, hay que recordarlo, estuvo vigente, de hecho, relativamente poco. Bueno, yo me acuerdo que el arancel Cambó fue derogado en 1962, si no, 61 o 62, creo, yo recuerdo que es 62. Pero estuvo vigente formalmente hasta entonces, pero realmente desde finales de los años 20 era papel mojado, porque se introdujeron toda clase de cortapisas cuantitativas al comercio, entonces el arancel ya perdió vigencia. Pero, en fin, el caso es que junto con estos aranceles ya más protectores de la industria, específicamente, se empiezan a dar leyes de protección a la industria. Hay una ley de 1907, otra del 17, que yo me acuerdo que la estudié cuando escribí una historia del Banco de Crédito Industrial. Pues el Banco de Crédito Industrial es hijo de esta ley de protección, de auxilio a las industrias nuevas y desarrollo de las existentes. Es una ley dada en plena histeria social y de todo y económica, porque eso tiene lugar durante la Guerra Mundial, que crea unas tensiones muy grandes, aunque nosotros no interviniéramos directamente en ella. Y el Banco de Crédito Industrial realmente es producto de esa ley, aunque tardó 3 años en fundarse, y hay toda una serie yo no voy a entrar en ello, pero durante la dictadura de Primo de Rivera la política de estímulo de la industria es muy fuerte y decisiva. Bueno, la estabilización de Villaverde estuvo vigente mucho después de Villaverde dejar la política, hasta aproximadamente 1909-10, luego se volvió a los déficits presupuestarios, pero se creó un mecanismo nuevo de financiación que evitaba las excesivas tensiones que se habían creado siempre con la financiación de la deuda pública a cargo del Banco de España, sino lo que se llamó monetización directa de la deuda pública, que era simplemente el Banco de España compraba títulos de deuda pública al Estado y emitía pesetas con base a esos títulos de deuda pública. Y eso, claro, en el periodo de la guerra de Cuba ocurrió intensivamente y provocó una corta pero intensa inflación y caída del tipo de cambio de la peseta. Pues esto fue sustituido por un mecanismo más complejo, en que ya no era el Banco de España el que compraba los títulos de deuda pública, sino la banca privada. Eso fue posible precisamente porque el sector bancario privado creció muy fuertemente en este periodo, y entonces eran los bancos privados los que prestaban al Estado, con la garantía de que el Banco de España, si era necesario,
les ayudaría, es decir, les daría crédito con garantía de esos títulos de deuda pública. Pero claro, entonces ya la banca privada se constituía en un escalón intermedio entre el Estado emisor y el Banco de España, y eso creó realmente una especie de simbiosis muy favorable a la industria, porque los bancos en general no recurrían más que si tenían necesidad al Banco de España, porque es decir, los bancos, con la deuda pública les rendía unos intereses. Si pedían el crédito al Banco de España, esos intereses se los comían parte de los intereses que tenían que pagar ellos al Banco de España. De modo que, si podían evitarlo, no se endeudaban con el Banco de España. Lo cual hacía que atenuaba el efecto inflacionista. Pero además a los bancos les daba una seguridad el tener esos títulos de deuda pública para invertir a su vez en industria, que también que realmente, en cierto modo, invertían los depósitos a la vista, los invertían en títulos, en acciones y obligaciones de empresas, lo cual era una locura, excepto que si ellos guardaban en sus arcas los títulos de deuda pública, sabían que si tenían problemas de liquidez podían acudir al Banco de España y tener esas líneas de liquidez. De modo que eso creó un complejo bancario que favoreció el que esta gran banca española en los años, sobre todo 10 y sobre todo los 20, invirtiera muy considerablemente en industria pesada y favorecieran el desarrollo económico del que estoy hablando. Entonces es el primero, son los inicios de la revolución industrial en España. Lo que pasa es que es una revolución industrial que se trunca por la guerra civil y después se recupera 20 años más tarde. Pero los inicios de la revolución industrial en España, de la industrialización de la economía y la modernización de la economía española, tiene lugar en este periodo del que estoy hablando. Esto vino acompañado, como era natural, de una mucha mayor conflictividad. Volvemos a Tocqueville. Precisamente porque estábamos empezando a vivir mejor, la gente se irritaba por no mejorar la situación más rápidamente todavía. Entonces, la afiliación a los partidos de izquierda, la afiliación a los sindicatos, etcétera, la actividad de los sindicatos fue muchísimo más intensa y tenemos cifras de huelgas por el Instituto de Reforma Social desde 1905 y vemos que las huelgas aumentan hasta alcanzar un máximo pues entre el 17, entre la huelga general del 17 y el trienio bolchevique famoso que culmina en 1920, pues hay un salto tremendo de las huelgas. Precisamente, si Tocqueville se hubiera levantado la cabeza y dicho, si ya lo decía yo, que esto tenía que pasar. Luego, claro, con Primo de Rivera, esto disminuyó. Si ustedes ven la curva hace así, luego baja con Primo de Rivera. Y yo leyendo, no sé si ustedes, seguro que alguno se ha leído a Ceballos Teresí, que es uno de los grandes economistas de esa época y tal, hombre muy conservador, que dice que es el periodo de mayor pacificación obrera, entre comillas. Claro, lo que no dice es que aplicaba la ley de fugas a los sindicalistas y tal y cual. Eso no lo omite, pero en fin, con unos métodos muy bestiales que personificados en Anido, Martínez Anido, pues Severiano Martínez Anido, pues sí, se consiguió reprimir las huelgas, pero cuando vino la República volvió a subir la actividad huelguística hasta la Guerra Civil. Bueno, esto es una consecuencia tocquevilliana, pero innegable, del crecimiento económico. Y también lo es precisamente el que los partidos políticos también cambien, se descompongan. El tándem liberales conservadores del Cánovas Sagasta pues se acaba durante este primer tercio porque la economía y la sociedad
adopta un nuevo dinamismo y las cosas cambian mucho. Los viejos partidos, precisamente, se mueren también. Cánovas lo matan en el año 97 y Sagasta se muere de muerte natural a comienzos del año 3. Y entonces, pues a la desaparición de los pastores, resulta que ya las ovejas no van por su cuenta, los partidos se escinden, aparecen ramas, discusiones, ya los partidos ya no son lo que habían sido con Cánovas y Sagasta. Y luego además aparecen partidos nuevos, partidos reformistas, aparece el movimiento regeneracionista, que no es un partido, pero que realmente tiene una gran importancia política. Aparece el Partido Republicano, revive el Partido Republicano, y al final acabará triunfando. Y luego aparece el Partido Comunista, que se escinde del Partido Socialista. En fin, el panorama es un poco lo mismo que está ocurriendo ahora. Que el bipartidismo se está extendiendo. Aparece además los anarquistas y luego aparecen los partidos regionalistas. En Cataluña y en el País Vasco, sobre todo, aparecen nuevos partidos que se convierten realmente en hegemónicos en sus respectivas regiones. Los sindicatos, la Unión, la UGT y la CNT, pues aumentan enormemente su afiliación, etcétera, etcétera, etcétera. Paine mismo lo dice muy claramente, la vieja estructura de partidos se desbarató primariamente a causa de los cambios en la sociedad española. El proceso de urbanización, las migraciones interiores, todo esto naturalmente cambia el panorama político. En educación y capital humano, pues también hay una mejora muy notable. Es decir, es verdad que España en el siglo XIX se retrasa muchísimo, pero el movimiento regeneracionista en España, una de las cosas que se manifiesta es en el tratar de reformar la estructura educativa española, y se hace. Hay un hecho simbólico, la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1901, 1902, es cuando se crea. Esto era una vieja dirección general en el Ministerio de Fomento, se convierte en ministerio y realmente se nota. Y yo creo que, además, si no, a ver si... Esto es, gasto público en educación sobre la renta nacional. Aquí, esto es 1902. Fíjense ustedes cómo cambia, cómo sube el gasto en educación. Y dense cuenta que la mayor parte del aumento del gasto en educación es en educación primaria. Y fíjense ustedes cómo estaba la educación primaria, que es esta línea continua, pero más delgadita. Fíjense, hasta 1902 se arrastra prácticamente sobre el eje de ábscisas. Es decir, nada. Y hay una conciencia clara de que hay que invertir en educación primaria, que era realmente lo que había que hacer, porque en un país de los bajos niveles de alfabetización y culturales, etcétera, y económicos, como era España, la educación que realmente tenía dividendos era la educación primaria. Y esto la fundación del Ministerio fue importantísimo, como se ha visto, y además una serie de ministros de educación que se les recuerda muy poco. Al único que se les recuerda es a Romanones, y no precisamente por su labor educativa, que es muy importante, sino pues por 4 anécdotas y por su papel en la salida de Alfonso XIII en 1931, pero la verdad es que Romanones fue un ministro liberal muy, muy respetable y que hizo una serie de cosas muy serias. Entonces, una de las consecuencias fue que la educación primaria realmente se convirtió en universal y obligatoria, como no había sido en todo el siglo XIX, cuando su financiación dependía de los ayuntamientos, que quería decir que no invertían. Aquello de pasas más hambre que un maestro escuela, todas estas cosas que se decían eran ciertas literalmente, y esto pues en gran parte se acabó porque Romanones además fue el que dijo que el Ministerio se hacía cargo de los sueldos de los maestros a partir de 1902. Y esto fue un cambio muy notable. Se empezaron a notar, bueno, y luego la influencia de la institución libre de enseñanza también fue muy importante. También en este periodo los ministros no necesariamente liberales fueron dando validez legal a muchas de las propuestas de la institución anteriores.
y el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Escuela, la Junta para Ampliación de Estudios, todas estas cosas se aprueban en este momento. Y efectivamente, las tasas de alfabetización en española mejoraron mucho, se lo voy a decir, estaban en la tasa de alfabetización de la población española estaba en menos del 50% en 1900, o el 43%, es decir, muy por debajo del 50%, y subió en 1930 al 71%. Es una subida bastante considerable. La tasa femenina era más baja, pero también creció mucho más rápidamente, es decir, las mujeres se alfabetizaron mucho más rápidamente al hacerse la escolarización general y prácticamente obligatoria. El trabajo de Quiroga nos permite afinar un poco más en las masculinas, que como digo, eran más altas, pero crecieron menos. Pero tenemos de su tesis doctoral sobre las estaturas las estaturas masculinas con cifras militares, también le han permitido recoger datos sobre alfabetización, etcétera, de reclutas, y ocurre lo mismo. Es decir, también subió muy fuertemente la tasa de alfabetización masculina de jóvenes en torno a los 20 años. Eran el 76% en 1900 y eran el 93% en 1933. Es decir, la subida es muy considerable. Mira, ¿y por qué era más que la masculina? Bueno, porque claro, son jóvenes, es decir, no tienen el lastre que tenían sus padres y sus abuelos de haber tenido una educación mucho peor. De modo que, claro, es decir, todas las variables de educación mejoran muy notablemente en este periodo. No se acaban con los problemas, pero se da un paso de gigante como no se había dado en el siglo XIX. Luego, sabemos que la dictadura de Primo de Rivera, que hizo muchas cosas mal, pero que hizo también algunas bien, pues hizo un programa de construcción de escuelas que facilitó mucho la escolarización universal a nivel primario, que continuó la República y que después se detuvo con el franquismo. A ver si esto... ¿Para dónde tengo que apuntar yo para que esto se mueva? No hace falta apuntar. Para ningún lado. Eso es. Es que es lentito. Bueno, pues esos son la curva de arriba, la roja, es la tasa de alfabetización de los reclutas, según Gloria Quiroga, y la tasa de abajo es la de población con estudios primarios. Y como ven ustedes, hacia 1905-07, la curva que había estado más o menos pues, haciendo muy poco, pues pega una fuerte subida durante precisamente el periodo que estamos hablando, y que muestra una correlación, así a ojo de buen cubero, bastante clara entre la tasa de alfabetización de los reclutas y la tasa de escolarización primaria, de población con escolarización primaria. Bueno, también hay un progreso demográfico. El aumento de la población española en este periodo casi dobla, la tasa de crecimiento de la población española casi dobla la tasa de crecimiento en la segunda mitad del siglo XIX. Y esto es por una cosa muy importante, es decir, porque la población española comienza a modernizarse. Yo creo que todos sabemos lo que es la modernización demográfica, pero vamos, comienza a modernizarse en los años 90 del siglo XIX. Es decir, ¿qué es la modernización? Pues la caída de las tasas de mortalidad y de natalidad. Y eso, para España, es un proceso que empieza casi imperceptiblemente en los años 90, pero que durante los primeros tercios, el primer tercio del siglo XX es enormemente perceptible. Vamos, ustedes... hay un gráfico que siempre se pone, que esto está en las estadísticas históricas, y se ve clarísimamente. La modernización de la población
la tasa bruta de mortalidad, pues entre 1895 y 1936 prácticamente se parte por la mitad, es decir, pasa del 3%, sí, del 3%. Es que los malditos demógrafos siempre hacen el por mil y ya uno ya no sabe dónde ha puesto la coma. Pero en fin, es el 3% al 1,6%, es decir, prácticamente la tasa de mortalidad se divide. Y la esperanza de vida, bueno, también disminuye la tasa de natalidad menos, y por eso da un crecimiento vegetativo. Si no recuerdo mal, la diferencia en la natalidad y la mortalidad pasa del 0,6 al 0,9, es decir, el crecimiento vegetativo. Entonces, naturalmente, pues eso es el elemento fundamental de este aumento de la población. La esperanza de vida al nacer, que también es una medida muy importante, pues pasa de 35 años en 1900 a 50 años en 1930. Es decir, aumenta en 15 años en 30 años. Es decir, que cada año aumentaba en 6 meses la esperanza de vida, que no es ninguna tontería. Y eso, como digo aquí, pues nos da una medida de cantidad de vida y de calidad de vida. Las cosas van juntas. Primero, no hay elección. Cuanto más vive uno, más contento está. Pero segundo, eso es posible gracias a que come mejor, tiene mejor nivel de vida, tiene higiene, tiene bienestar en todos los sentidos, tiene agua corriente, es decir, toda una serie de cosas que la calidad y la cantidad de vida van estrechamente relacionadas y son una medida, me parece, de las más irrefutables de bienestar. Vamos, no hay, podrá uno estar discutiendo de si el salario o no el salario, que también aumentó muchísimo en este periodo. Pero vamos, la esperanza de vida me parece que es la medida más irrefutable de bienestar. También hay otros indicios de modernización, como la tasa de urbanización, que mejora, la movilidad interior y la migración, que aumenta muy considerablemente, etcétera. En cuanto la agricultura, por decir algo, pues es uno de los sectores menos brillantes en este periodo, francamente. Y yo le echo la culpa a Cánovas es decir, al proteccionismo arancelario, obsesionado con proteger la industria triguera, que no tenía el menor porvenir, pero sin embargo en este periodo sí la superficie dedicada al cultivo de trigo aumentó de 3,8 a 4,6 millones de hectáreas, que la cosa es realmente indignante. Luego verán ustedes que a pesar de todo el proteccionismo franquista y el Servicio Nacional del Trigo y todo esto, el número de hectáreas dedicadas al trigo en la segunda mitad del siglo XX disminuye enormemente, como tenía que ser y como fue. Bueno, ya hemos hablado un poco de la banca y no quiero entretenerme mucho más en esto. Ya saben ustedes que es uno de los campos en donde yo he dado más vara, pero bueno, pues ya hemos visto que con este simbiosis banca privada, Banco de España, pues produce una financiación a la industria muy notable y que produce pues un crecimiento económico también muy notable. Se puede mencionar que también lo que ocurre es el hundimiento de la banca catalana, que en el siglo XIX la banca catalana Cataluña había sido una de las zonas más importantes bancarias, sobre todo con el Banco de Cataluña y el Banco de Barcelona, pero también con sociedades de crédito y luego el Banco Hispano Colonial, muy importante, etc. En el siglo XX se hunde todo esto. El Banco de Barcelona hace una quiebra estruendosa en 1920, luego el Banco de Cataluña, que se crea, se viene abajo en 1931, y el hispano colonial prácticamente languidece y acaba cayendo en manos del Banco Central. Y bueno, no sé qué pasa, que en Cataluña que la banca tiene un problema tremendo. La banca catalana de Pujol está fuera de nuestro periodo, pero también fue otro caso de fracaso bancario, políticos no, pero bancario sí, estruendoso. Y esto ha dado lugar a mucha
propósito de enmienda y dolor de corazón por parte de los historiadores y políticos catalanes que han escrito mucho, desde Cambó, Sardá y Beltrán, Cabana, Ros Hombravella, Montserrat, Sudrià, etcétera, etcétera, sobre las causas y la aptitud financera de Cataluña y tal. Han escrito mucho, pero es muy difícil explicarlo exactamente. Y no voy a entrar en esto, pues no es una cuestión completamente accidental. Entonces, hemos visto esto. Bueno, este coloquio está destinado a los empresarios de este periodo y no diré más, sino que vamos a ver un desfile de notables empresarios y de un cambio también cualitativo en la composición de la clase empresarial. Pero, en fin, tampoco tengo que extenderme en esto en absoluto. Terminaré. Hay bastante, bueno, 5 o 10 minutos. Los dos temas que me quedan por tocar son medidas de bienestar. Todo este crecimiento económico se reflejó en una mejora del bienestar. Sí, señor. ¿Se puede cuantificar? Sí, señor. Bueno, el PIB, el Producto Interior Bruto, es una medida de bienestar excelente, francamente. Entonces, lean ustedes lo que ha escrito Leandro Prados sobre este tema, que es una de las personas, de los autores a quienes hay que citar, hablando de las medidas de bienestar, que explica que se ha criticado mucho al PIB como medida de bienestar, etcétera, etcétera, pero todas las medidas alternativas que se han creado están correlacionadas íntimamente con el PIB. Entonces hay una, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que Leandro Prados ha medido también. A ver si esto se quiere cambiar. Aquí está. Esto es simplemente la curva del coeficiente de Gini histórica desde 1850 hasta la actualidad, hasta 2015 o así. A nosotros lo que nos interesa es el periodo, es decir, lo que muestra la curva del coeficiente. Bueno, el coeficiente cuanto más alto, más desigualdad, cuanto más bajo, menos. 0 es perfecta igualdad, 1 es perfecta desigualdad. Pues vemos que durante la segunda mitad del siglo XIX la desigualdad aumentó considerablemente hasta más o menos 1920 aproximadamente. Y a partir de 1920 tenemos una clara bajada de la desigualdad. Si nos creemos las cifras de Leandro, que son... podemos no creérnoslas, pero son las únicas que existen. Pero si las cifras bueno, quiero decir, aparte de eso, ha construido también Leandro un índice de desarrollo humano, da lo mismo. Le ha quitado el índice de desarrollo humano, tiene una serie de variables, entre otras el PIB. Quita el PIB y lo que queda está muy correlacionado con el PIB también. Es que es natural que el PIB sea una medida de bienestar, es que es casi de perogrullo. Y las críticas que se han hecho a mí me parece que son bastante... pues eso, de intentar buscarle tres pies al gato. Pero el caso es que, como digo, todos los intentos de Prados de buscar medidas alternativas nos llevan a lo mismo. Es decir, durante este periodo, el bienestar de los españoles aumenta con el PIB, clarísimamente. Si nos vamos a los salarios, pues pasa lo mismo. Lean ustedes el ensayo de Jordi Maluquer y Montserrat Llonch en las estadísticas históricas sobre salarios, y los salarios subieron muchísimo durante este periodo. Los salarios agrarios, los salarios industriales, los salarios de servicios, todos subieron. Y el índice sintético del Instituto de Reformas Sociales pues nos muestra que casi se duplicaron, es decir, aumentaron
no, casi duplicaron, no, perdón, que crecieron casi al 2%, al 1,97% entre 1914 y 1931, claramente por encima del PIB, que había crecido en este periodo más o menos algo por encima del 1,25%. Pero claro, volvemos a Tocqueville. Mejoraban la distribución de la renta, aumentaban los salarios reales y aumentaba la conflictividad. Es que es así. Otro indicador importante es el que ha estudiado sobre todo Gloria Quiroga, que es la estatura humana. Es decir, hay una fuerte correlación, ya se sabe también, entre la estatura y el bienestar. La relación es compleja porque, claro, si uno come bien un día y no aumenta en estatura. Yo ya lo he intentado y no me ha dado ningún resultado. Pero si uno en su infancia, pues ha estado muy bien alimentado y además no ha sufrido graves enfermedades, tiene muchísimas mayores probabilidades de tener una alta estatura 15 o 20 años más tarde, y si también hay periodos de la infancia y la adolescencia en donde una adecuada nutrición, etcétera, etcétera, realmente contribuyen a esto. De modo que, aunque individualmente hay muchísimas excepciones, tengan ustedes en cuenta que yo he nacido durante la Guerra Civil. O sea, que yo para mi generación no estoy mal. Pues la estatura de los reclutas españoles también muestra esto clarísimamente. A ver si... Nada, Gloria, tus cifras no salen. Bueno, si no hay nada como la artesanía frente a la electrónica. Bueno, pues como ven ustedes, la estatura media de los reclutas españoles durante nuestro periodo creció muy notablemente, desde un poco por encima de 1,6 metros, pues hasta cerca de... No, bueno, todo es 1,6, pero es 1,62 y 1,65, 6. Es clarísimo que se alcanza un pico en el 35 y después hay un bache debido a la guerra civil, y después sube otra vez. Si tienen preguntas sobre esto, aquí está Gloria, que lo entiende mejor que yo. Bueno, y hay que decir que las cifras de Gloria se ven también totalmente confirmadas por las de Martínez Carrión, que prácticamente con datos muy parecidos para una zona más localizada de España, el sudeste, pero dan lo mismo. Es decir, me parece que las medidas de bienestar son abrumadoras en favor de que aumenta mucho el bienestar. Bueno, pues después de todo esto, pues resulta que tenemos la guerra civil. Eso es tremendo, pero es así. Yo creo que efectivamente en esto coincido con Paine, que la guerra civil no es un fenómeno así de guerra civil de que se levantaron unos militares y tal y cual. Sí, se levantaron unos militares, pero es que la república, que el régimen por el cual yo tengo una simpatía personal, además casi heredada, porque mis padres los dos eran republicanos, tanto él como ella, y no solo eran republicanos mis padres, es que se conocieron en un congreso de la FUE. Él vino de Barcelona y conoció a mi madre en el año 31, se conocieron y tuvieron un largo noviazgo, y luego se casaron y luego me tuvieron a mí y a otros retoños. De modo pero fue un periodo tremendamente de confrontación y de decir, más o menos lo que decía Tocqueville. Los sentimientos parecen más disconformes e inquietos, el descontento público se agría, aumenta el odio contra las instituciones tradicionales, la nación se encamina abiertamente hacia una revolución. Pues exactamente eso describe bastante bien el ambiente de la República Española, que se fue agriando
progresivamente hasta estallar en una guerra civil. Pero es que lo mismo ocurre, es decir, algo parecido ocurrió en Inglaterra, como hemos visto. La gloriosa revolución del 1688 pues vino precedida de una tremenda guerra civil, pero también de un fuerte crecimiento económico. El PNB, lean ustedes un libro muy reciente de una serie de autores encabezados por Stephen Bradbury, que muestra que a partir de, digamos, 1650 aproximadamente, el PIB inglés empieza a crecer notablemente. Es decir, es un periodo de crecimiento. Hay quien cree que el crecimiento inglés empezó con Enrique VIII, etcétera, etcétera. Pero, en fin, el caso es que los siglos XVI y XVII para Inglaterra es el momento en que Inglaterra económicamente se pone al frente del mundo y es el periodo en donde realmente se producen dos revoluciones y una guerra civil por en medio. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo. La economía colonial en Estados Unidos en el siglo XVIII crece de una manera tremenda. Es decir, según Atack y Passel, se decuplicó el tamaño de la economía norteamericana entre finales del siglo XVII y la Revolución Americana. Era fácil que se decuplicara porque era casi cero al principio, pero creció tremendamente. Demográficamente, el crecimiento demográfico de Estados Unidos en el siglo XVIII es explosivo, pero también el nivel de vida mejora, es decir, se convierte de repente, pues eso, en el embrión de una nación que pide la independencia con respecto a Inglaterra. Hay causas muy complejas, la guerra de los 7 años, etc. Pero Atack y Passel dicen, cuando están hablando de esto, dicen, entre comillas, si las condiciones materiales de los colonos mejoraban constantemente y si su prosperidad era grande, ¿por qué se rebelaron y lucharon por su independencia de Inglaterra? Y entonces yo le digo, ¿ustedes no han leído a Tocqueville? No sé, y seguro que si han leído a Tocqueville han leído La democracia en América, pero no han leído el antiguo régimen de la Revolución porque es clarísimo esto. En el caso de Francia, bueno, en el caso de Francia, ¿qué hay que decir? Si es lo que decía, es la tesis de Tocqueville, pero vamos, historiadores económicos más recientes, pues hablan, pero yo me acuerdo que en el libro de Labrousse y otros, esta gran historia económica de Francia, dicen que el siglo XVII fue un siglo trágico, pero que después del siglo trágico, el siglo XVIII, fue un siglo de crecimiento sobre todo comercial, pero agrario, industrial, de todo tipo, y aumentó, como decía Tocqueville, el bienestar, y sin embargo, pues vino la Revolución Francesa. Bélgica, lo mismo. La Revolución Bélgica de 1830 viene precedida de un fuerte proceso de industrialización que le lleva a Bélgica a decidir que no quiere seguir ligada a Holanda. Alemania. Bueno, hay un libro magnífico, ya muy antiguo, el de Hamerow, Theodor Hamerow, que se titula elocuentemente, ¿cómo se titula? Restauración, Revolución, Reacción. Eso es. Restauración, Revolución, Reacción, en que cuenta la historia económica y social de Alemania en el siglo XIX y donde se ve clarísimamente pues eso, que hay un proceso de crecimiento, la revolución del año 48 y después un proceso de involución posterior. Pero vamos, el crecimiento alemán va precedido de un fuerte crecimiento. El caso de Rusia es igual. Lean ustedes a Lenin, que a veces vale la pena leerles. El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin intentaba convencer, no señores, ya estamos maduros para la revolución, y tuvo razón, de una manera muy rara, pero tuvo razón. Y de todas maneras, si ustedes leen, pues hay muchísimos autores, Ananich, Blackwell, Falkus, Gregory, Gershon, lean ustedes, la revolución rusa vino precedida de un periodo que, hombre, imagino que lo explicarán ustedes en clase. Sergei Witte, la construcción del ferrocarril, la industrialización,
en gran parte con fines militares, pero el crecimiento de la industria siderúrgica, la industria textil, todo el crecimiento enorme que tuvo lugar en Rusia en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Por lo tanto, el caso español es el mismo que el de todos estos países. Yo creo que es un ejemplo más del modelo conductista del que hablaba Paine y de Tocqueville. Muchas gracias.